queridos coordinadores, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Queridos líderes. Bueno, vamos hoy a continuar con este viaje, esta incursión que estamos haciendo al libro de Juan. Y hoy vamos a leer el capítulo 1 de Juan, el versículo 43 al 51. Pasaje maravilloso que nos deja mucha enseñanza de liderazgo. Hay herramientas poderosas que Jesús nos revela a través de este escrito de Juan. Y dice así: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y habló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Muy bien, bueno, habíamos dicho que el libro de Juan, recuerden, se había escrito a partir del año 100, más o menos. Fue el último libro que se escribió de la Biblia, que esté canonizado. Juan, recordemos que escribe primeramente el Apocalipsis, luego las 3 cartas y por último el Evangelio. Entonces está muy bueno tener en cuenta que es el último libro de la Biblia, es el toque final, es, diríamos, la firma de la obra, es el sello, es la frutilla del postre en la Biblia. Juan trae este Evangelio una enseñanza, una revelación, una experiencia de vida muy interesante, porque a Juan le toca dejar, diríamos, después de los 12 apóstoles, le toca a él dejar la iglesia funcionando, ¿verdad? Ya eso lo vimos un poco en Apocalipsis, la clase pasada, pero hoy vamos a entrar en el capítulo 1 de Juan. Fijémonos que Juan relata la historia, la biografía de Jesús y trae su mirada de ese tiempo. Este evangelio, que es el cuarto, después del de Marcos, del de Lucas y el de Mateo, pasan unos 25 años, más o menos 30, 25 años, y ahí vuelve a escribir Juan, ahí escribe el evangelio. O sea que Juan se para sobre los hombros de los otros 3 evangelistas y le aporta la experiencia de casi 30 años de iglesia funcionando. Entonces tenemos una mirada ya bastante contemporánea de cómo iba funcionando la iglesia. Entonces cada aporte que Juan hace es muy interesante. Y en Juan tenemos un dato interesante, también importante para tener en cuenta, que él transita las 2 instancias de la inspiración. Recordemos que hay por lo menos 2 tipos de inspiración, la inspiración divina. De los autores de la Biblia tuvieron 2 tipos de inspiración. La primera es aquella que es dictada directamente por el Espíritu Santo o por el Señor. Por ejemplo, como vimos la semana pasada, como Jesús le dice a Juan: escribe, ¿no? Escribe.
lo que te está siendo revelado. Y ahí Juan escribe tal cual y literal lo que Jesús le dicta, ¿no? Ese es un tipo de inspiración. Y después está el otro, que son los autores de la Biblia que han expresado ideas, experiencias, y que fueron inspiradas por Dios. No fueron redactadas directamente, ni habladas directamente por el Espíritu Santo, pero sí se percibe que lo que ellos hablaron era inspiración del Espíritu Santo. Entonces Juan tiene los dos. Tiene esta indicación de escribir lo que ve, que fue la experiencia en Patmos, cuando escribe el Apocalipsis. Tiene ahí la indicación, y también tiene obviamente el Espíritu Santo adentro que le inspiró a escribir este Evangelio. Entonces tenemos acá un contexto muy rico, porque Juan vive las dos experiencias. Y bien, para entrar en el libro, en el capítulo 1, tenemos una introducción muy interesante que hace Juan, antes de empezar a relatar la historia de Jesús. Él da un aporte muy teológico, muy profundo, ¿no? muy relevante, ¿no? muy de la genética de Dios, ¿no? Y es muy famoso, lo conocemos todos, ¿no? En el principio era el verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y ahí tenemos hasta el versículo 12 o 13, no recuerdo bien, tenemos una introducción de Juan muy teológica, muy interesante y muy fácil de entender. Y vamos a rescatar algunas cuestiones de este primer relato, porque lo vamos a ir viendo durante todo el libro. Recordemos que todo lo que traemos como dato, como aporte, como exégesis, todo sirve para entender la palabra de Dios, para entender algo más, ¿no? Por eso lo traemos. No es nuestra intención con Cristian venir a fanfarronear ni a mostrar cuánto estudiamos el tema. No se trata de eso. Todo aporte que traigamos siempre es porque tiene que ver con algo que nos ayuda a profundizar la palabra, a escudriñar, a tener un rema superior, ¿verdad? Entonces acá tenemos importante tres palabras claves. El verbo. Esto ya es bastante conocido, pero vamos a ponerlo en contexto y no nos vamos a extender, porque esto daría, esta primera parte de Juan daría para semanas y semanas de profundización y de recoger enseñanza. Es muy lindo, muy profundo. Pero recordemos el verbo, ¿no? El verbo, que es la palabra logos, que es la palabra misma. Entonces Juan trae a Cristo como la palabra, como el verbo de la creación, como el que era, el que estuvo al principio, el que está y el estará siempre, ¿no? Es importante ver esto. Ahí trae a Jesús como todo Dios, el verbo de la creación, que también dice que era la luz y que es la luz, que alumbra y echa fuera las tinieblas. Otra palabra importante en Juan. Habla del verbo, habla del logos, habla de la palabra, que es Cristo, habla de la luz. Es muy importante esto. Juan habla mucho de la luz como símbolo de Cristo. Y también tenemos la vida, ¿no? Que la vida es no es el dejar de existir. Esto es interesante. Cuando habla de vida, habla de estar conectado. En él estaba la vida, dice Juan, y la vida era la luz de los hombres. Cuando es vida, recordemos claro, porque esto lo vamos a ver en todo el Evangelio, habla de estar conectado. Cuando nosotros tenemos vida, es cuando estamos conectados con Cristo, que nuestro espíritu es vivificado, ¿no? Y acá lo tenemos claro en el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad el Padre de ser hechos hijos de Dios, ¿no? A través de Cristo. Por lo tanto, tenemos acá un cambio de dimensión. Pasamos de reino, pasamos de una situación a otra, pasamos de la muerte a la vida. ¿Cómo? Recibiendo a Cristo. Acá es clarito. Juan
se larga con todo, de entrada muestra todas las cartas y nos revela las profundidades de Jesucristo, ¿no? Y como decíamos la primer charla el sábado pasado, es bueno no perder de vista que Juan lo que quiere demostrar, lo que se esfuerza por mostrar en este evangelio, es a un Jesús, todo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros, y a un Jesús verbo, todo Dios, con toda la deidad y con toda la plenitud. Y es interesante porque Juan ya empezaba en aquel tiempo a renegar con el gnosticismo, con el docetismo, con cuestiones que decían, que enseñanzas heréticas que decían que Jesús no había sido hombre, que había sido un espíritu. Entonces, esto era una enseñanza difícil y muy contraproducente. Entonces, Juan, uno de los motivos de escribir es mostrar a Jesús todo hombre. Y esto lo vamos a ver. Capítulo a capítulo lo vamos a marcar. Este énfasis de saber que Cristo, que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y dio su vida para pagar nuestros pecados y resucitó para que tengamos vida con Él. Entonces, es importante este detalle, ¿no? Tener en cuenta siempre que Juan quiere resaltar a un Jesús todo hombre y a un Jesús todo Dios. Bien, y también de esta primera parte vamos a rescatar dos palabras maravillosas que también las vemos mucho en Juan y también la van a ver en las cartas de Juan, que es la gracia y la verdad, ¿no? Lleno de gracia y de verdad, dice Juan, ¿no? Cuando habla que se hizo carne, habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Gracia, ¿no? Dice que habla ahí de gracia sobre gracia, que de la plenitud tomamos todo. Interesante, porque también quería dejar claro que todo es por gracia, que todo es por Él. Lo único que nosotros tenemos que hacer es perseverar, es permanecer. Lo vamos a ir viendo cuando veamos Juan 15, ahí permanecer en la vid, perseverar, permanecer, estar en la vid, estar tomando la savia. Es el mantenernos en la gracia, solamente creer y esperar en Él. Como hablábamos el otro día con Víctor de Girolamo, decíamos un ejemplo que nos da Lucas Márquez, ¿no? Lo que es la gracia, que es como estar en un avión. Lo único que tenemos que hacer es permanecer en el avión, ¿no? Podemos estar haciendo muchas cosas en el avión, aprovechando el tiempo, no aprovechándolo, comiendo demasiado, no interesa, lo importante es estar en el avión, no agarrar el paracaídas y bajarse. Y esto Víctor Miguel lo sabe bien, ¿no? Que trabaja arreglando la seguridad de los aviones. En este avión hay alternativa, interpreto yo, se puede bajar, se agarra el paracaídas y uno se tira, o en la primera escala uno se baja, pero lo único que nos mantiene en la gracia es permanecer, es estar dentro del avión. Y esto es lo que Juan nos va a demostrar hablando de los relatos de Jesús, la gracia. Y otra palabra clave para tener en cuenta cuando la leamos en Juan, que es verdad, lleno de gracia y de verdad. Y esto es buenísimo tenerlo en cuenta, porque Juan le da un significado, dicen algunos autores, con los cuales yo coincido, le da un significado un poquito diferente a la etimología de la palabra, ¿no? La palabra aletikos, que es la que usa en el griego, habla de una verdad, diríamos, ontológica, que es diferente a otra palabra que se usa como verdad, que es más jurídica. Es cuando esto tiene prueba o no tiene prueba. Es un término de jurídico. Pero acá Juan usa una palabra interesante y que se linkea con la realidad. Es bueno interpretar y recibir revelación de Dios cuando los escritores de la Biblia utilizan palabras y entender cuál es el significado para él de la palabra. Porque nosotros vamos al griego y vamos al diccionario y tenemos la interpretación de las diferentes palabras, pero a veces hay palabras que uno usa, y los autores también usaban, que le daban un significado diferente. ¿Y por qué está bueno tener en cuenta la palabra verdad para Juan? Porque es realidad.
¿Y qué es esto de la realidad? Es la realidad de Dios. Cuando Juan toma las palabras de Jesús y menciona la verdad, habla de la realidad. ¿Y qué realidad? La espiritual, no la que vemos nosotros. Cada uno de nosotros ahora vemos una realidad. Vemos los diarios, vemos las noticias, vemos nuestro entorno, vemos realidades naturales. Ahora, al margen de esa realidad hay una realidad espiritual, que es que Dios está en control, que es que hay ángeles de Dios dando vuelta y acompañándonos. Hay una realidad que es el Espíritu Santo dentro nuestro, que lo sentimos, a veces sí, a veces no, pero está. Hay aros de fuego que nos cubren, hay carros de Dios cuidándonos. Bueno, esa es la realidad espiritual. Es que la realidad espiritual es que estamos sentados juntamente con Cristo. La realidad es que el Padre nos ve perfecto. Esa es la realidad de Dios, que no es nuestra realidad, porque nuestra realidad es que somos imperfectos. Nuestra realidad es que tenemos inseguridades. Entonces esto es importante para tener en cuenta, porque Juan trae la palabra verdad como realidad. ¿Y por qué es importante esto? Porque qué diferente sería nuestra vida si las 24 horas pudiéramos estar conectados con la realidad de Dios y no con la nuestra. Qué diferentes serían nuestras emociones y qué diferentes serían nuestros resultados cuando vivimos la verdad de Dios, o sea, la realidad de Él. Imagino que no tendríamos tristeza ni preocupaciones, porque estaríamos en contacto permanente con su realidad, ¿no? Que Él está, que Él nos cuida, que Él tiene lo mejor, que Él está preparando un camino maravilloso, que Él está cuidando a nuestra familia. Bueno, es interesante cómo Juan nos trae un aporte muy interesante. Bien, así que bueno, vamos entonces a seguir con el capítulo 1, pasamos a Juan el Bautista. El apóstol Juan, recordemos, escribe prácticamente 60 o 70 años después de cuando él vivió la época con Jesús. Y es llamativo después de tanto tiempo la importancia que le da el apóstol al Bautista. Lo menciona bien su tarea, menciona bien su trabajo. Y de acá vamos a sacar de Juan 3 conceptos interesantes. El primero, el Bautista era un gran líder y él daba testimonio de la luz. Fíjense que así lo menciona Juan, por eso volvemos a la palabra clave, la luz. Él daba testimonio de la luz, él no era la luz, él testimoniaba, él hablaba de que venía la luz. Y él dice, no soy el Mesías. Eran palabras del Bautista. Cuando era interrogado por los sacerdotes, por los saduceos, por los fariseos, por los doctores de la ley, él decía, no soy el Mesías. Y también dice que él no era digno, ¿no?, de desatar sus zapatos o de atar sus zapatos. Estaba hablando de una sujeción y de una humildad importantísima. Tampoco dice en ningún momento que él era profeta. Jesús dice que era profeta, pero él no lo dice. Él no se presenta como profeta. Lo comparaban con Elías, lo comparaban con Jeremías, con varios profetas, pero él decía que era solamente un mensajero. Era alguien que se adelantaba, que estaba delante del Mesías que venía a traer la vida de Dios a este mundo. Importante, un rasgo de líder. Hoy vamos a tomar estas características de los líderes. Siempre estar enfocado en la humildad, en el proyecto, en la tarea. Dice también que Juan esperaba una señal, estaba esperando la paloma. Donde él vea que se posaba la paloma, ese era el Mesías, ¿verdad? Entonces, estaba esperando una señal, estaba atento, estaba velando, estaba paciente, haciendo la tarea, esperando la señal, ¿no? Y esto es interesante para nosotros los coordinadores, ¿no? Estar atentos a las señales que Dios nos da. Cuando trabajamos con gente, es interesante esperar los procesos, esperar el tiempo de Dios, el tiempo oportuno.
sabíamos que Juan tenía una misión importantísima, que era adelantarse al Mesías, pero él supo tener paciencia, y él supo esperar la señal, ¿no? Que es ni más ni menos nuestro objetivo, esperar los momentos de Dios, que Él tiene todo preparado, y cuando Él nos dice, ahí arrancamos la tarea. Muy bien, bueno, pasamos al tercer cuerpo que tiene este primer capítulo, que es el llamado a los discípulos, muy importante. Vemos entonces ya a un Jesús que fue bautizado, que arranca su ministerio, y ahí tenemos el primero que él se cruza, es a Felipe de Betsaida, y le dice: sígueme. Vemos que rápidamente Felipe va y habla con Natanael, que sin duda serían conocidos, serían amigos, y Felipe le habla a Natanael, y Natanael a través de Felipe llega a Jesús. Y qué es interesante aprender de este escenario tan práctico, cómo funcionamos en el evangelismo en el cuerpo de Cristo, que es a través de los equipos Zoe. Fíjense que Jesús le hace el llamado a Felipe, Felipe acepta, y Felipe, ya sin obedecer ninguna orden de Jesús, sino que por instinto, por voluntad de su espíritu, le habla a Natanael. Era tanta su alegría que no la pudo callar, y le habla a Natanael. Y Natanael llega a los pies de Jesús. Y esto es lo que nos pasa, queridos coordinadores, en los equipos. Acá está la optimización y el funcionamiento de los equipos. Cuando la gente viene a los equipos que tienen nuestros líderes, cuando vienen se encuentran con Jesús, cuando el líder los llama, les presenta a Cristo, y en el equipo Zoe se vive esa experiencia poderosa de encontrarse con Cristo, de interactuar. La gente del equipo misma va a ir a sus lugares, a sus trabajos, a sus barrios, a sus casas, y va a traer Natanael, le va a compartir a Cristo. Este es el Evangelio de Cristo Jesús. Esta es la herramienta fundamental del evangelismo. Están muy bien todas las demás estructuras y estrategias que hagamos para ganar gente, pero este es el mecanismo fundamental de evangelización, que es compartiendo a Cristo donde vamos. Después lo vamos a ver en la iglesia primitiva, cómo ellos se movían permanentemente por los lugares y ahí ganaban gente. Así que acá tenemos cómo Jesús empezó de movida a armar su equipo y a convocar, a hacer un llamado a cada uno para que le sigan. También tenemos otra enseñanza importante, que Jesús trabajó en equipo. Jesús se tomó 3 años y medio para trabajar con 12. Se movía con muchos más. En una época habían 70, que hizo la misión a los 70, lo acompañaba mucha gente más, tenía muchos más discípulos, pero él preparó a 12. Y esta es, queridos coordinadores, la tarea fundamental que nos convoca. Ya dejamos de ser líderes de equipo para ser coordinadores. ¿Para qué? Para formar líderes, para trabajar con líderes, para trabajar con apóstoles. Esta es la iglesia apostólica, que sería pastor de pastores. El apóstol es un pastor de pastores, un líder de líderes. Y la función de ustedes es apostolar, es formar, es llamar líderes para que sean pastores, y para que ellos mismos más adelante formen a otros líderes. Esta es la multiplicación del cuerpo de Cristo. Y acá lo vamos viendo, como Jesús ya en el primer capítulo de Juan empieza a armar su ministerio, empieza la elección de sus 12, que llega hasta el final, ¿verdad? Así que acá tenemos también una enseñanza de estar enfocado, de cómo se crece en el cuerpo de Cristo. Jesús a sus 12 los atendió cara a cara. Lo vamos a ver, lo voy a mencionar cada capítulo que lo veamos. Anduvo con ellos,
subió a la barca con ellos, comió con ellos, lloró delante de ellos, fue a una boda con ellos, fue a un velatorio con ellos, permanentemente. O sea que el liderazgo es acompañar. Dentro de la tarea, de la rutina, dentro de las experiencias habituales, es enseñar, es acompañar a nuestra gente. Así hizo Jesús. Fíjense que no los metió en un convento, no los metió en una catedral, no los metió en una universidad. Los sacó a la calle. ¿Para qué? Para que en la calle, en el día a día, con la emocionalidad, con las injusticias, con las alegrías, con las tentaciones, con todo eso, Jesús les fue enseñando. ¿Para qué? Para que después de 3 años y medio, estos 12, quedaron 11, después se agrega el 12, que es el apóstol Pablo, cambiaron el mundo. Llega hasta nosotros hoy, millones y millones de cristianos, gracias a esta tarea de Jesús. Y hago énfasis en esto porque es el método de Dios. Bienvenidos sean las estrategias y sistemas que nos ayudan a traer multiplicación y a que mucha gente conozca a Cristo. Pero interpreto que este es el método que tenemos de parte de Dios y el que usó la iglesia primitiva para ser líder de líderes, ser pastor de pastores, hacer apostolado, ¿no? Es estar con la gente, es acompañarlo, es estar abierto, estar atento, estar disponible para que aquellos que llamamos de parte de Dios los podamos acompañar. Muy bien, bueno, vamos a sacar también algunas herramientas más de esta enseñanza que tenemos en el final ya del capítulo 1. Vamos a ver qué pasó con Natanael. Vamos a sacar algunos tips y herramientas prácticas para nosotros, coordinadores y líderes. Primero vamos a ver que Felipe con Natanael, cuando Felipe lo llama, Natanael estaba un poco escéptico. Y vamos a contextualizar. Natanael era un conocedor de la palabra, era un estudioso, sabía la Torá, estaba bien entrenado. Y cuando Felipe le habla a Natanael, ¿no? Que también se le llama Bartolomé, cuando Felipe le habla, dice, ¿de Galilea puede venir algo bueno? Fíjense que ya le salió el religioso, ¿no? Le salió el legalista. No, la Biblia no dice de Galilea, no puede salir de ahí. Y fíjense que Felipe lo trajo, Felipe no se enojó. Felipe dejó pasar, tuvo paciencia, tuvo flexibilidad, ¿no? Y esto es un rasgo de cada uno de nosotros como líderes. Demos margen, como dice nuestra pastora Flower, demos margen. No le caigamos encima a algún exabrupto, tengamos paciencia. Esto es formar carácter en otros. No es ganar discusiones, ni yo tenía razón. A veces tragar saliva hace que ganemos un Natanael, que ganemos a alguien que es un hombre de Dios que va a traer muchísimo, muchísimo fruto, ¿no? Primera enseñanza, tener paciencia, dejar pasar. Cuando no es algo grave, no escuche nada, sigamos acompañando y sigamos trabajando. Y después tenemos a Jesús cuando se enfrenta a Natanael. Jesús tampoco le reprochó nada y, casualidad, bendita casualidad, le dice que es un verdadero israelita y que no hay engaño. O sea que no solo que no le molestó, no sé si se enteró, pero Jesús lo sabía todo, que había criticado a Jesús con el tema de Galilea, sino que le dijo un verdadero israelita que no hay engaño. ¿Y qué nos quiere decir con esto? Sabíamos y sabemos que los religiosos de ese tiempo estaban corruptos, estaban encerrados en doctrina de hombres, estaban encerrados en la ley, en la letra, y cometían muchas injusticias por esa ley estricta y severa. Pero acá tenemos a Jesús validándolo, motivándolo, no diciéndole nada que no sea cierto, sino un verdadero israelita que no hay engaño. Fíjense cómo Jesús entra en clima, como líder, como el pastor, entra en clima, lo valida. Él le dice, te conozco, sé quién sos. Y no queda ahí la cuestión, sino que Jesús utiliza una herramienta más de su liderazgo, que es traer una palabra de ciencia.
ahí el Espíritu Santo le mostró algo a Jesús que pasó debajo de una higuera. Por eso dice, cuando estabas debajo de la higuera, le dice Jesús a Natanael, te vi. Y sin duda abajo de esa higuera, Natanael vivió una experiencia. Algo pasó en Natanael abajo de esa higuera que solo él sabía. Por eso cuando Jesús le revela, le muestra su interior, tiene esa revelación, esa palabra de ciencia, queda conmovido Natanael. Tal es así que hace una declaración terriblemente poderosa. Dice, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Fíjense cómo fue tocado. Natanael fue quebrado por esa palabra de Jesús. Primero por el amor, por cómo Jesús lo validó, y después va una señal sobrenatural. Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Esta palabra hizo que Natanael cayera quebrado y se pusiera la camiseta al toque. Ya a partir de ahí se sintió parte. ¿Por qué? Por el amor de Jesús. Por eso dice que el amor cubrirá multitud de pecados, ¿verdad? Dice la palabra, porque como pastores, como coordinadores, no perdamos, ¿no? No perdamos el amor, no perdamos la calidez, no perdamos la validación, no perdamos de ver en el otro lo bueno, lo valioso que tiene. Por supuesto, también trabajaremos con los defectos, que consideramos o interpretamos defectos, pero mencionar lo valioso. En público validamos, en secreto corregimos y restauramos. Así que acá tenemos otra enseñanza poderosa de Jesús con Natanael. Y para cerrar, ya como el moño del regalo, como la frutilla del postre, no queda ahí Jesús en el trabajo que estaba haciendo de introducción con Natanael, ¿no? Sino que cuando dice, por lo que te dije, creíste, como diciendo, wow, con esto poquito me da semejante declaración, por este poquito entendiste que soy el Hijo de Dios, por este poquito entendiste que soy el Rey de Israel. Digo, wow, dice Jesús, ¿no? Y le dice una declaración altamente poderosa. Verás el cielo abierto y ángeles del cielo que suben y bajan. Por lo tanto, queridos coordinadores, esta es nuestra tarea, es nuestra misión. Como todo líder tenemos una misión, tenemos una visión, que es cuando Jesús le dice a Natanael, debajo de la higuera te vi, ahí tuvo un objetivo. Jesús le dijo, te estoy mirando, tengo un futuro grandioso para vos. Es un líder con visión, y después le da la misión. Se te abren los cielos. Él le dice, vas a vivir una vida de cielos abiertos y vas a ver ángeles que suben y que bajan. Por lo tanto, queridos coordinadores, esta es la realidad de Dios, esta es la verdad. El aletheio, como dice el griego Juan, la realidad de Dios es que vivimos con los cielos abiertos y los ángeles suben y bajan en favor de nosotros y de todos los que nos rodean. Y lo más importante, que esa subida y bajada de ángeles es para bendecir mucha gente. Por lo tanto, fuimos elegidos para vivir en esa realidad de Dios, para bendecir mucha gente y vivir una vida abundante en Cristo Jesús. Así que bueno, impresionante las revelaciones que podemos sacar y las herramientas que nos llevamos de este evangelio, que es muy práctico y muy sencillo, pero muy poderoso para que nuestro espíritu se alimente y sigamos conociendo a Cristo Jesús.